Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo oficialmente al cuarto año del curso anual del Colegio Médico de Catamarca. Eh, este va a ser un año largo, con muchísimas clases programadas desde ya, pero con una programación de hacerlo bianual. O sea que no va a parar solamente en diciembre, sino va a ser el stop del receso vacacional del verano, pero vamos a seguir con las mismas cosas para el año que viene. Cosa que nos va a llevar por muchísimas especialidades médicas. Cuento desde hace unos meses con tremenda ayuda de la secretaria de Extensión Universitaria del Colegio Médico de Catamarca, la doctora Lorena Barberis, que vino a reemplazar a nuestra amiga, la doctora Leticia Lobos, que por temas de servicio tuvo que dejar el colegio y rápidamente se acopló a nosotros y rápidamente tuvo que hacerse cargo de esto, que es realmente difícil de organizar, de muchas charlas por teléfono, de mucha diplomacia para convencer a todos de que estén en tiempo y forma, en horario, en todas las cosas que hay que hacer para preparar este curso. Eh, no es fácil hacerlo y entonces yo valoro muchísimo el esfuerzo de mantenerlo en pie. Para mí es un orgullo porque es algo que nació hace 4 años y yo lo vi crecer y quiero que siga independientemente de todos nosotros. Así que esto es un paso más para que ande solo. Y en esto va a estar la mano de la doctora Barberis todo este año y el año que viene, si Dios quiere. En el día de la fecha empezamos con lo más fácil que tenemos nosotros los que hacemos cardiología, que es empezar con cardiología. Así que vamos a volver a repasar algunos temas, pero desde otra óptica, con gente que nos va a sorprender en la visión que tiene de cada tema, en la modernidad, en la forma de hacerlo, en cómo encararlo, que nos va a enriquecer un montón. Este tema es un tema harto de lo normal y harto regular y harto de todos los días y que ve todo el mundo, no importa la especialidad y que le complica la vida a cualquier médico, aunque haga dermatología, alergia o que es la fibrilación auricular. El infierno tan temido y que todos tenemos un miedo enorme que le pase a nuestro paciente, que le pase a nuestra familia y que nos pase a nosotros. Hecho por el cual yo creo que es muy importante que lo veamos siempre, porque todos los años va cambiando, va creciendo, va transformándose, se va complejizando y es de las cosas que siempre hay algo nuevo para discutir en diagnóstico, en tratamiento clínico y sobre todo en el tratamiento invasivo. Yo creo que por esto es que lo vamos a repasar siempre, porque es algo muy fácil de ver por todo el mundo, muy temido y que cambia todos los años. Doy paso a la doctora Barberis, que es la encargada del curso de este año, para que presente a nuestro prestigiosísimo invitado de hoy día. Lore. Gracias, doctor Martín. Gracias. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto que haya una convocatoria tan linda. Nos acompaña hoy un profesional excelente, el doctor Sergio González, que es electrofisiólogo, trabaja en el Instituto del Diagnóstico de Tucumán, ¿puede ser, doctor? Instituto de Cardiología. De cardiología. Instituto de Cardiología, perdón. Excelente usted. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro curso y le agradecemos mucho que nos comparta su aporte tan importante. Doc, le damos comienzo entonces al curso. Sí, señor, Bueno, oficialmente, cuando quiera. Oficialmente. Buenas Gracias, noches. perdón, y gracias, doctor Mazo, por acompañarnos aquí, perdón. Muchas Sí, va a gracias. ayudarnos hoy, Guille, como tantas veces lo ha hecho, va a ayudarnos a coordinar esto y a hacer las preguntas y a generar las discusiones y a que sea cada vez más rico todo esto. Gracias. Bueno, buenas noches. Nada, les agradezco realmente mucho, doctora Barberi y doctor Martín, por
por esta invitación y los felicito realmente por esta idea de difundir los temas en forma constante para todo el grupo de asociados que tienen el colegio. Es valiosísimo para todos nosotros recibir actualización en forma constante. El tema por el cual me han convocado ahora es fibrilación auricular. A ver, no tengo habilitado para compartir pantalla, perdón. A ver. Veamos. Tiene razón, ahí ya está. Debería tener ¿Sí? que compartir, sí. Ahora sí. Nos quedamos charlando y no lo hice, perdón. Ahí está. Bueno, me avisan, ¿se ve ahí, no es cierto? Sí, excelente. Maravilloso. Bien. Bueno, bien. la idea en la convocatoria esta ha sido hablar de fibrilación auricular, que como dice el doctor Martínez es una arritmia sumamente compleja, es una arritmia compleja, no es una arritmia simple, se asocia a muchas situaciones, se asocia a muchas comorbilidades, no por nada se dice habitualmente que por su alta prevalencia, que es una de las epidemias del siglo XXI junto con la insuficiencia cardíaca. Entonces creo que para todos nosotros es importante tener una visión global y práctica de fibrilación auricular desde un punto de vista clínico. La idea es dirigirlo a los médicos clínicos y a los cardiólogos, pero sobre todo desde un punto de vista práctico. Seguramente después con el doctor Mazo y con algunos cardiólogos, colegas que están conectados, podremos discutir si hay algún tema puntual que se pase por alto en la presentación y que sea de interés. Lo primero que me gustaría decir es que la fibrilación auricular lamentablemente va a ir en prevalencia incremental, va a ir aumentando el número de casos. Este es un gráfico de cómo se prevé el incremento de casos por año hasta el 2060 de fibrilación auricular en países europeos, y esos aumento de casos va a hacer que cada vez tengamos que usar más recursos, aunque hay más tratamientos, aunque sabemos más, aunque vamos aprendiendo diferentes cosas, la prevalencia va a seguir en aumento, porque la población va a envejecer más, porque hay mejores tratamientos cardiológicos, porque hay más incidencia de insuficiencia cardíaca, porque mejoramos la sobrevida en los pacientes con fibrilación auricular. Y esta prevalencia es importante saber que no va a ser pareja en todos los pacientes, sino que va a ser mayor, como se ve en el gráfico de la derecha, en los pacientes que tienen factores de riesgo asociados a la fibrilación auricular, que ya vamos a ver bien cuáles son. Es decir, que va a prevalecer más en los pacientes en los que tengamos factores de riesgo, y sobre eso quiero hablar, el contexto en el cual muchas veces manejamos la fibrilación auricular. Y acá tenemos un gráfico que, si bien parece complejo, es lo que ustedes ven todo el tiempo en la práctica clínica. Cuando llega un paciente con fibrilación auricular, no es como cuando llega un paciente, por ejemplo, con una taquicardia supraventricular, que generalmente lo único que tiene es su arritmia, porque son pacientes jóvenes y sanos, sino que muchas veces puede ser un paciente que tenga solo fibrilación auricular, pero muchas veces están todas estas entidades dando vuelta alrededor, o son pacientes que tienen factores de riesgo tradicionales para enfermedad cardíaca, como coronaria, como alteraciones del perfil lipídico, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, que tienen algún tipo de patología respiratoria en la cual aumenta la prevalencia de la fibrilación auricular, sobre todo desde importancia la apnea obstructiva del sueño, algo que buscamos en el screening siempre en los pacientes con fibrilación auricular, o bien que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades renales o diferentes grados de cardiopatía estructural. Todo esto está dando vueltas generalmente alrededor de la fibrilación auricular, y está mal ignorar todas estas cosas, porque no se trata solamente la fibrilación auricular, sino que se trata al paciente que tiene fibrilación auricular. Esto asociado predominantemente al sexo masculino, la raza, factores genéticos, y al paso de los años, generalmente la interacción de estas cosas son las que llevan a la mayoría de los pacientes a la fibrilación auricular. Hay un poquito porcentaje de pacientes que solo tienen fibrilación auricular y nada de esto. La mayoría tienen estos factores que acabamos de mencionar involucrados en el desarrollo de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular no es inocua, la fibrilación auricular genera muchas cosas indeseables, de hecho aumenta entre 1.5 y 3
0.5 veces el riesgo de muerte, generalmente asociado con accidente cerebrovascular. Y este quizá es el primer gran mensaje que tenemos que tener. Un 20 o un 30% de todos los ictus isquémicos pueden tener que ver con fibrilación auricular. Entonces, cuando uno habla de la fibrilación auricular, antes de concentrarse en el manejo del ritmo y de cómo es el electro y de todo lo demás, tiene que pensar que los pacientes con fibrilación auricular pueden tener un riesgo incrementado de un accidente cerebrovascular, y que esto va a ser en definitiva lo que los lleve a morirse precozmente o a quedar con secuelas graves. No solo eso, sino que en un 20 o 30% de los pacientes con fibrilación auricular pueden llegar a desarrollarse disfunción ventricular izquierda, que tiene que ver con una frecuencia ventricular la mayoría de las veces altas, irregular, y que puede tener, por supuesto, relación con alguna cardiopatía estructural subyacente. Estos serían los tres principales o más graves complicaciones, pero también hay otras complicaciones que son el deterioro cognitivo, que se ha visto asociado a los pacientes que tienen enfermedad de fibrilación auricular y enfermedad vascular. Empeora claramente la calidad de vida, disminuye la tolerancia al esfuerzo, disminuye la capacidad funcional, y aumenta más o menos entre un 10 y un 40% la probabilidad de sufrir alguna hospitalización en los pacientes que tienen este tipo de trastornos del ritmo cardíaco. ¿Cómo se presenta la fibrilación auricular? Y es muy variable realmente la forma en que se presenta. Puede ser totalmente asintomática o silente. Hay un porcentaje de pacientes que no sienten absolutamente nada. Generalmente eso se asocia a que son fibrilaciones auriculares bien toleradas o hemodinámicamente estables. Pero puede pasar, y la mayoría de las veces pasa, de hecho, que los pacientes tienen síntomas, y estos síntomas se van a relacionar con el grado de compromiso hemodinámico que tenga. Si la arritmia es relativamente bien tolerada, la mayoría de las veces los pacientes van a consultar por palpitaciones, pueden tener disnea, fatiga, como hemos dicho, intolerancia al ejercicio, pueden tener malestar precordial, dolor en el pecho, a veces mareos cuando hacen algún tipo de actividad, es decir, síntomas que muchas veces son comunes a casi todas las arritmias y que no distinguen mucho en el caso de la fibrilación auricular. En algunos casos, si la fibrilación auricular es inestable hemodinámicamente, puede llegar a generar síntomas mayores como hipotensión sintomática, insuficiencia cardíaca aguda, síncope. Esto tiene mucho que ver, o isquemia miocárdica, esto tiene mucho que ver sobre todo con pacientes que tienen una patología cardiovascular preexistente. Lo más frecuente es que vean estos síntomas y no tantos síntomas graves, porque la mayoría de las veces estos síntomas graves ocurren en pacientes que ya tienen alguna patología cardíaca previa al inicio de la fibrilación auricular. La clasificación de la fibrilación auricular actual, no se asusten con este gráfico, pero es importante que todos hablemos un mismo lenguaje, y esa es la idea de por qué se clasifica la fibrilación auricular en diferentes grupos, si bien muchas veces no están tan definidos estos grupos. En una línea de tiempo no es que se corta, no es que un paciente solo tiene una fibrilación auricular paroxística y no puede tener episodios de persistente, pero con una forma de ordenarnos, la fibrilación auricular hoy por hoy se clasifica de esta forma. La primera vez que es diagnosticada no tenemos forma de saber si es paroxística, persistente, porque es cuando vemos por primera vez al paciente en consultorio con una fibrilación auricular. Si esa fibrilación auricular se autolimita, es decir, si revierte espontáneamente sin ninguna intervención, o se la revierte con alguna intervención dentro de los primeros días, se la clasifica como fibrilación auricular paroxística. Si por el contrario esa fibrilación auricular se mantiene más de 7 días o requiere cardioversión farmacológica, se le llama fibrilación auricular persistente. Cuando esa fibrilación auricular lleva más de un año y decidimos volver a intentar el control del ritmo, se hace un subgrupo de la fibrilación auricular persistente que se llama fibrilación auricular persistente de larga duración o de larga evolución. Y por último, la fibrilación auricular permanente, cuando ya el médico o el paciente o ambos deciden no intentar el ritmo sinusal. Es decir, cuando el paciente ya se acepta en el paciente la fibrilación auricular como ritmo estable. No vamos a hacer nada para cardiovertir, no vamos a hacer nada para ablación, ni revertirlo, ni ninguna cosa por el estilo. Ya queda con la fibrilación auricular que antes llamábamos fibrilación auricular crónica de alguna manera. Entonces, recuerden que son 3P. Paroxística, la que se autolimita; persistente, generalmente la que requiere una intervención; y permanente, cuando ya decidimos dejar al paciente en fibrilación auricular.
Se deben, en lo posible, según las nuevas recomendaciones, evitar estos términos que están abajo, que lo hemos usado durante muchos años. Fibrilación auricular crónica es un término que ya no deberíamos usar, porque hay pacientes que pueden tener una fibrilación auricular de mucho tiempo, al que decidimos, por ejemplo, hacerle una ablación y queda en ritmo sinusal, entonces ya no era crónica. Entonces, crónica es un término que ya no usamos para la fibrilación auricular. Tampoco se divide, como se divide en una época, en fibrilación auricular valvular o no valvular, porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen una estenosis aórtica moderada, leve, y ese no es un paciente con una fibrilación auricular valvular estrictamente. Entonces, se reserva este término de valvular o no valvular, confunde muchas veces. Sí es verdad que identificamos como una entidad distinta la fibrilación auricular en pacientes con estenosis mitral severa o prótesis mecánicas, pero no a todos los pacientes con valvulopatía. Y otro término que ha ido quedando en desuso también es el de fibrilación auricular aislada o fibrilación auricular solitaria, porque la mayoría de las veces lo que se ve en resonancia magnética cardíaca con software auriculares, nosotros no tenemos disponibles, pero hay en algunos centros disponibles, no sé si en Argentina, pero lo que se ve es fibrosis auricular. Entonces se está hablando cada vez más de que algunos pacientes tienen lo que se llama una miocardiopatía auricular fibrótica y que en realidad no son verdaderamente fibrilaciones auriculares aisladas de la nada. Entonces, para concluir esta parte, solamente acuérdense paroxística, persistente, permanente, y evitar estos términos que pueden llegar a prestarse a confusiones. Cuando uno va a encarar a un paciente con fibrilación auricular, tiene que tener una idea clara de que no es un trastorno del ritmo solamente. Entonces, eso es lo más importante y el principal mensaje de hoy. Lo primero que hacemos es centrar, como le digo, la atención en el paciente, no en el trastorno del ritmo. Entonces, cuando uno centra la atención en el paciente, tiene tres cosas que por lo menos tiene que tener muy claro que va a manejar en este paciente. Lo primero es optimizar la prevención del accidente cerebrovascular. Hemos dicho ya que la mayoría de los pacientes se mueren por un accidente cerebrovascular o quedan con secuelas importantes por un accidente cerebrovascular. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿tiene riesgo el paciente de tener un accidente cerebrovascular? Si tiene riesgo, ¿cuál es la mejor estrategia que tenemos para prevenir el accidente cerebrovascular, más allá de lo que es el trastorno del ritmo? ¿Ah? Independientemente que nosotros hagamos cualquier cosa con el ritmo, la primera pregunta siempre debe ser: ¿qué hacemos para prevenir el accidente cerebrovascular? La segunda pregunta, o el segundo punto del cual nos vamos a tener que ocupar, es el del control de los síntomas, y para eso vamos a decidir fundamentalmente si vamos a controlar la frecuencia cardíaca nada más, por ejemplo, en pacientes con fibrilaciones auriculares de muy larga data, con pocos síntomas quizá, o si vamos a intentar revertir los pacientes y llevarlos nuevamente a ritmo sinusal. No todos los pacientes van a requerir internarse y volver a ritmo sinusal. Muchos pacientes solamente requieren control de la frecuencia cardíaca y anticoagulación, pero otros sí van a requerir retomar el ritmo sinusal. Y un factor no menos importante, aunque esté al último, es el control de los factores de riesgo cardiovasculares y comorbilidades. Los médicos que hacemos ablación de fibrilación auricular sabemos perfectamente que una excelente ablación fracasa cuando el paciente sigue obeso, sigue con apnea del sueño, sigue hipertenso mal controlado o sigue con valores glucémicos por cualquier lado. Entonces, el control de los factores de riesgo cardiovasculares por sí solo es muy importante en el manejo de la fibrilación auricular. Y para estos tres objetivos principales tenemos que formar y enseñarle al paciente ciertas cosas, tenemos que hacerlo parte del equipo terapéutico, hay que formar al personal sanitario para que conozcan estas cosas, a todos los que están involucrados en la atención de los pacientes, e insistir sobre todo en lo que es las modificaciones del estilo de vida del paciente que lo han llevado a desarrollar la fibrilación auricular. Esto es más de lo mismo. Entonces, lo primero que hacemos es valorar el riesgo de accidente cerebrovascular, decidimos si tiene o no tiene riesgo, y esto vamos a ver que se hace en base a un score de riesgo que no es más que los factores de riesgo clínico. Después, según la gravedad de los síntomas y la carga o el tipo de fibrilación auricular, vamos a decidir si controlamos el ritmo o controlamos la frecuencia cardíaca, y se va a tratar siempre, independientemente de que anticoagulemos y decidamos qué estrategia vamos a tomar sobre el ritmo, los factores de riesgo que hemos mencionado recién. Esta es la escala que más se utiliza para prevenir el riesgo cardioembólico, se llama CHA2-VASc. Esa escala es una sigla que está acá representada en la diapo, y que cada uno de estos
puntos que se mencionan acá van sumando un valor numérico para ver si el paciente tiene un riesgo mayor o menor de accidente cardiovascular. Ha habido otras escalas posteriores que han valorado inclusive marcadores bioquímicos, humorales, pero no ha cambiado demasiado la predictibilidad, por lo cual esta escala sigue siendo por lejos la más usada. Y en esta escala se tiene en cuenta el antecedente de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, eso otorga un punto en el score, el antecedente de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, todo eso da un punto en la escala. La edad mayor de 75 años, fíjense que tiene 2 puntos, es muy significativa porque recuerden que la fibrilación auricular aumenta con la prevalencia de la edad. Si el paciente ya tiene un accidente cerebrovascular, también se suma 2 puntos, y si tiene enfermedad vascular, si tiene entre 65 y 74 años, o si es de sexo femenino, se suma un punto también. Entonces lo que se hace es tildar, esto ya viene en calculadoras que vienen en los teléfonos, uno puede tenerlo como ayuda a memoria o simplemente aprendérselo porque no es tan difícil en general cuando uno lo aplica en forma regular. Y si en este cálculo nosotros vemos que el paciente tiene 0 puntos o 1 punto, hay consenso en cuanto a que no requiere anticoagulación. Un paciente que tiene una fibrilación auricular y que en este score de riesgo tiene entre 0 y 1 punto, tiene un riesgo muy bajo de tener un accidente embólico, entonces esos pacientes pueden no quedar anticoagulados. Ahora, si en esta escala suman 2 puntos o más en hombres y 3 puntos o más en mujeres, el consenso es anticoagular, y sobre esto seguramente podamos conversar después al final, porque muchas veces con un chat de 2, muchos de nosotros dudamos realmente si el beneficio de la anticoagulación va a ser tal. Pero en definitiva, esto es lo que hay consenso. Lo que es más importante y el principal mensaje de esta parte de la prevención de embolia es que se decide anticoagular en base al perfil de riesgo, a esto que estamos hablando, y no al tipo de fibrilación auricular, no porque sea paroxística de menos riesgo, no porque sea persistente de más riesgo, a la estrategia del control de la arritmia, no porque el paciente le hayamos hecho ablación esté en ritmo sinusal, si tiene un CHA2-VASc de 4 o 5 le sacamos la anticoagulación, y a los síntomas. Tampoco un paciente asintomático tiene menos riesgo que un paciente sintomático. Entonces se decide en base al score de riesgo y no en base al perfil a la FA o al tipo de FA, al control de ritmo o frecuencia o a los síntomas. Hay una escala también, que es la escala Hasbled, quizá muchos de ustedes ya la conocen, sobre todo los cardiólogos, que es una escala que se usa para intentar predecir el riesgo de sangrado, que si ustedes se fijan, muchos de estos factores son similares a los factores que se mencionan en el CHA2-VASc, por ejemplo, hipertensión arterial, por ejemplo, el antecedente de ictus. Todas estas cosas suman riesgo de que el paciente tenga un mayor sangrado. Si en esta escala Hasbled, que es la que está acá, que también se ve en cualquier publicación, está en aplicaciones de teléfonos móviles, en cualquier parte, si tiene 2 puntos o más indican un mayor de riesgo de sangrado, pero lo que es muy importante es que no contraindica la anticoagulación. Es muy común el error de pensar que un paciente que tiene un Hasbled alto tiene contraindicación de anticoagulación. Eso no es así. Si un paciente, por ejemplo, tiene 75 años, tiene hipertensión arterial, tiene un ictus previo, y el paciente, por ejemplo, tiene un RIN lábil, lo correcto es controlar bien la presión arterial, cambiar quizás del anticoagulante del acenocumarol o del anticoagulante dicumarínico a uno de los nuevos anticoagulantes, pero no está contraindicado anticoagular a un paciente porque tenga un Hasbled alto, sino manejar los factores de riesgo manejables como para que el Hasbled sea lo menos posible en cuanto a riesgo. Una vez que hemos identificado qué pacientes son los que tenemos que anticoagular, tenemos 2 alternativas, básicamente los antagonistas de la vitamina K. Todos ustedes han usado warfarina o acenocumarol, en nuestro medio se usa mucho más el acenocumarol, y se persigue un objetivo terapéutico de un RIN entre 2 y 3, y actualmente tenemos, desde hace ya unos años, los nuevos anticoagulantes orales, dentro de los cuales están los inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran, y los inhibidores del factor 10 activado, como apixaban, rivaroxaban y edoxaban. Estos nuevos anticoagulantes tienen la ventaja de que son moléculas mucho más estables. Se administran el dabigatran y el apixaban 2 veces al día, uno 150 miligramos, otro 5 miligramos, y el rivaroxaban y edoxaban 20 miligramos o 60 miligramos respectivamente, una vez al día. Estos anticoagulantes tienen la ventaja, como les decía, de que son moléculas más estables, no requieren control de laboratorio mensual, como los dicumarínicos, no tienen mayor interacción con
con las comidas, como pasa con los dicumarínicos y con los analgésicos. Sí se ajusta dosis, sobre todo en pacientes mayores de 80 años, que pueden tener, por ejemplo, con dabigatran riesgo hemorrágico aumentado, se baja la dosis a 110 en vez de 150. Con dabigatran, sobre todo los pacientes muy añosos, con bajo peso corporal o con disfunción renal, se baja la dosis a la mitad, pero como les digo, no contraindica la anticoagulación ninguna de estas cosas. Hoy por hoy, de ser factible, la recomendación, como vamos a ver, es dar anticoagulantes de los nuevos anticoagulantes. Nadie duda de los beneficios de anticoagulación en la fibrilación auricular, por eso no voy a repasar todos los estudios viejos que hay de los dicumarínicos, que sí mejoran claramente la sobrevida con respecto a dar aspirina o a no dar nada, pero los estudios que han comparado recientemente los nuevos anticoagulantes con los dicumarínicos han mostrado todos, independientemente de la molécula que se está usando, un beneficio a favor de los nuevos anticoagulantes. Con las 4 drogas que hemos mencionado se obtiene un beneficio en cuanto a reducción de accidentes cerebrovasculares o embolias sistémicas. Entonces, lo que recomendamos es usar el que tengan disponible de los 4. No hay realmente una diferencia grande a favor de uno como para decir cuál de estos se prefiere sobre el otro, pero sí hay diferencia con respecto a decir se prefieren los nuevos anticoagulantes por sobre la warfarina o el acenocumarol. Los nuevos anticoagulantes, según estos metaanálisis, se asociaron con reducciones significativas del riesgo de embolia sistémica y el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Sí hay que decir que hay un mayor porcentaje de riesgo, pequeño pero mayor, con los anticoagulantes nuevos y sobre todo relacionados a hemorragias gastrointestinales con el dabigatran. Acá tienen, por ejemplo, en cuanto a eficacia y seguridad, globalmente los nuevos anticoagulantes reducen significativamente lo que es el riesgo de stroke hemorrágico y hemorragia intracraneal, pero aumentan un poquito el riesgo de sangrado gastrointestinal. Cuando uno piensa que lo que menos quiere es que el paciente tenga un accidente cerebrovascular hemorrágico, no tiene mayor duda en priorizar este tipo de anticoagulantes. En cuanto a sangrado mayor, también ha habido una reducción significativa a favor de los nuevos anticoagulantes, y no solo en estos ensayos clínicos, sino en estudios que se hicieron posteriormente en cuanto al uso de estos fármacos en la vida real. Y esto tiene que ver con el hecho de que cualquiera de nosotros que hemos visto pacientes con fibrilaciones auriculares y que le vemos el RIN todos los meses, nos damos cuenta que la mitad del tiempo están o arriba o abajo o en cualquier lado y no siempre están en valores terapéuticos. Este es un estudio viejo que lo que hizo es buscar evaluar el valor del RIN semanalmente en grupos de pacientes en diferentes lugares en el mundo, y en el grupo que nos toca a nosotros globalmente en Sudamérica, fíjense que en rango terapéutico, el tiempo de rango terapéutico no pasa del 44%, es decir, que los pacientes que están con acenocumarol probablemente la mitad del tiempo no están realmente bien anticoagulados, o están anticoagulados de menos, o están anticoagulados de más, en el peor de los casos. Entonces, por eso, esto les quería mostrar de las recomendaciones actuales. Estas son recomendaciones de las guías nuevas europeas de cardiología para la prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular, que ustedes consideran de alto riesgo y necesario anticoagular. Ya las guías recomiendan el uso del nuevo anticoagulante por sobre los antivitamina K. Es decir, que es una recomendación actual de las guías. No siempre se aplica por los costos. Ahora, por suerte, hay muchas marcas. Ahora se liberaron las patentes en Argentina, hay muchos beneficios, y eso ha hecho que retomemos de nuevo este camino. El precio de estos anticoagulantes ha sido quizá el principal limitante, así también como la idea que se decía al principio de que al no tener antídotos específicos, algunos de ellos daba un poquito de miedo dar estos fármacos, pero cuando uno en realidad lo que quiere es que no sangre, no que tengamos antídoto. Entonces cuando se ve que la reducción que han producido sobre el riesgo de sangrado, realmente uno prefiere dar nuevos anticoagulantes y no dicumarínicos. Ahora ya hemos resuelto el primer punto, que es qué hacemos con respecto a la prevención del stroke. Ahora vamos a lo que es la estrategia del control de la arritmia en sí. Como decíamos, no todos los pacientes van a necesitar ser revertidos a ritmo sinusal, algunos van a necesitar solamente que vigilemos que se controle la frecuencia cardíaca. ¿Qué pacientes son los que uno de entrada piensa que pueden andar bien con control de frecuencia cardíaca? Aquellos pacientes que son asintomáticos, y sobre todo cuando son ancianos, cuando son pacientes grandes, o no tan grandes pero muy frágiles. Todos tenemos pacientes con fibrilación auricular que son muy frágiles realmente para pensar en ablación, en cardioversión, en cualquier estrategia invasiva.
Cuando la aurícula izquierda está muy dilatada, pacientes que tienen aurículas muy grandes, muchas veces, y tienen pocos síntomas, son grandes, uno prefiere controlar la frecuencia cardíaca como primera alternativa. Cuando la fibrilación auricular lleva muchos años, hay pacientes que llevan muchos años con fibrilación auricular bien tolerada y meterse a querer llevarlos a ritmo sinusal puede llegar a ser realmente un problema. O cuando hay un fracaso previo en el control del ritmo. Hay pacientes que los internamos, los cardiovertimos, le hacemos ablación, recurren, lo volvemos a cardiovertir, le damos fármaco, lo volvemos a ablación y llega un momento en que decimos, bueno, ya está, ya hemos hecho todos los intentos posibles para controlar el ritmo y no hemos podido, entonces el paciente puede ir al control de frecuencia cardíaca. ¿Cuáles serían los pacientes a los que nosotros elegimos de entrada para tratar de devolverle el ritmo sinusal? Idealmente, los pacientes que son muy sintomáticos, ideal para sacar la arritmia y dejarlos en ritmo sinusal, los pacientes jóvenes, los pacientes que no tienen cardiopatía significativa, y en este punto me gustaría resaltar que muchas veces los pacientes con cardiopatía también andan muy bien, sobre todo con ablación de fibrilación auricular, sobre todo si la aurícula no está muy dilatada. Por eso van a ver después que se recomienda hacer ablación de fibrilación auricular, inclusive ya en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero sobre todo cuando la aurícula no está tan grande. Cuando hay disfunción ventricular y la aurícula no es muy grande, se puede todavía hacer ablación de fibrilación auricular. Cuando la presentación de la fibrilación auricular es paroxística o persistente, cuando ya es muy larga data o cuando ya es persistente, es más difícil revertirlas, o cuando hay fracaso en esta estrategia. Por ejemplo, un paciente que tiene 80, 77 años y que uno por anciano de entrada le quiere controlar la frecuencia cardíaca, perdón si hay alguien de 80 años escuchando, me mata si te digo anciano, pero cuando el paciente es un paciente mayor y uno decide inicialmente controlar frecuencia cardíaca y empieza a perder clase funcional, no se siente bien y demás, y bueno, muchas veces tenemos que revertirlo e ir a la estrategia del ritmo, que no necesariamente va a ser ablación. En cuanto a control de frecuencia, disponemos del siguiente arsenal. En lo que es farmacológico, todos los fármacos que actúan a nivel del nódulo auriculoventricular van a ayudar al control de frecuencia, ya sea digoxina, ideal en pacientes mayores o en pacientes con insuficiencia cardíaca, beta bloqueantes, como ustedes saben, hay algunos que se usan más en insuficiencia cardíaca que en otros, como el carvedilol o el bisoprolol, y otros que se pueden usar en pacientes sin cardiopatía. Los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos son útiles sobre todo en pacientes sin disfunción ventricular y de hecho están contraindicados, y eso es importante, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca porque pueden generar un efecto inotrópico negativo. Entonces, verapamil y diltiazem solamente con función ventricular normal. Si con esto no logramos controlar frecuencia cardíaca adecuadamente, siempre tenemos la alternativa del método no farmacológico, que es implantar un marcapasos o eventualmente un resincronizador si el paciente tiene fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, y hacer ablación del nódulo auriculoventricular. Esto significa que nosotros hacemos calor e interrumpimos la conducción de la aurícula al ventrículo, y el ventrículo se contrae a través de la estimulación cardíaca artificial con el marcapasos. Entonces, no olvidamos de la aurícula que está fibrilada en el sentido del ritmo, por supuesto sigue anticoagulado el paciente, pero lo que hacemos es estimular el ventrículo a una frecuencia regular y adecuada. En cuanto al control de ritmo, tenemos algunos fármacos, no muchos, en nuestro medio tenemos realmente muy pocos fármacos, que son la propafenona y flecainida, fármacos de elección en los pacientes que no tienen cardiopatía y sobre todo pacientes jóvenes, y tenemos fármacos clase 3 como el sotalol y amiodarona, que son sobre todo la amiodarona de elección en pacientes con insuficiencia cardíaca. Todos sabemos que la amiodarona debe darse bajo cuidado y control periódico de función tiroidea, oftalmológica, pulmonar, tiene sus efectos secundarios, es un fármaco útil, pero no debemos descuidar los efectos secundarios de este fármaco. Isotalol con mucho cuidado, sobre todo en pacientes por la prolongación del QT, se puede usar en pacientes con cardiopatía isquémica y disfunción ventricular moderada, con mucho cuidado. Preferentemente nosotros recomendamos amiodarona si lo va a seguir alguien que no sea un cardiólogo entrenado en estos fármacos. Y el tratamiento no farmacológico, que es lo que se ha llevado la atención en este último tiempo, que es la ablación de la fibrilación auricular, precisamente porque tenemos poco fármaco, antes teníamos mucho, pero como ninguno es demasiado bueno, se ha desarrollado la ablación de la fibrilación auricular, que como vamos a ver es la terapéutica quizás electiva en muchos de estos pacientes. ¿Por qué se plantea que podemos controlar el ritmo y la frecuencia cardíaca? Hay estudios del principio del año 2000 que
han dicho que los pacientes que tenían fibrilación auricular, que iban a control de frecuencia cardíaca o a control de ritmo, la evolución era medio parecida, e inclusive había una mayor mortalidad en los pacientes en los que se intentaba controlar el ritmo, y esto sonó paradójico. Decir que un paciente que tiene fibrilación auricular y no se la quitamos va a andar mejor que un paciente que tiene fibrilación auricular y se la quitamos, suena bastante irreal. Entonces este fue un estudio que generó mucha controversia, y hay que mirarlo a la luz de subanálisis posteriores y de un análisis exhaustivo de este mismo estudio. Por ejemplo, a los pacientes que retomaban, que iban a la rama de control del ritmo y estaban en ritmo sinusal, le quitaban la anticoagulación. Entonces eso era un error que ahora a esta altura del conocimiento sabemos que no hay que hacer. Los pacientes principalmente que iban a control del ritmo tenían efectos secundarios por los fármacos antiarrítmicos, que eso también disminuye la evolución, y esto es un gráfico basado en la intención de tratar, es decir, cómo empezaron los pacientes, pero hubo un entrecruzamiento de pacientes importantes. Los pacientes que iban al grupo de control de frecuencia, al final del estudio había casi un tercio que estaban en ritmo sinusal. Entonces esto no es el resultado de cómo estaban al final, sino de a cuál grupo fue asignado el paciente. Entonces no es lógico, y de hecho no es real, pensar que un paciente con control de ritmo va a evolucionar igual que un paciente con control de frecuencia, si bien, como decíamos recién, hay casos para ambas estrategias. Esto es, por ejemplo, uno de los subanálisis de este estudio posterior, que demostró que lo que realmente se relacionaba con mejor sobrevida era que el paciente al final del estudio esté en ritmo sinusal y que no deje la anticoagulación. Entonces, si lo analizamos al final, como llegaron los pacientes al final del estudio, realmente no es lo mismo estar en ritmo sinusal que estar en fibrilación auricular. ¿Por qué se plantea entonces el control de frecuencia? Porque es difícil muchas veces mantener el ritmo sinusal. Todos nosotros sabemos, los pacientes recurren, la fibrilación auricular muchas veces se pone difícil de tratar. ¿Cuál es el objetivo? Mantener una frecuencia media alrededor de 90 latidos por minuto en un Holter. Si uno decide controlar solo la frecuencia, debe fijarse en eso. Es muy común que al paciente que lo dejan en fibrilación auricular permanente no le pidan nunca más nada, y eso es un error. El paciente debe ir a control de frecuencia y tenemos que seguirlo en el sentido de ver que su función ventricular no se deteriore y que tenga una frecuencia ventricular realmente controlada. No hace falta el control tan estricto de frecuencia cardíaca, pero ese es un buen punto objetivo en el caso de que uno decida control de frecuencia. ¿Cuál es la dificultad más frecuente que vemos nosotros en el consultorio cuando vemos a estos pacientes? Hay pacientes que nosotros vemos la frecuencia media en el Holter, decimos buenísimo, está con 90 latidos por minuto, pero cuando anda caminando en la calle está con 148 latidos por minuto, y cuando duerme tiene pausa de 4 segundos y medio. Entonces, eso puede ser una limitante en la estrategia del control de frecuencia con fármacos antiarrítmicos bloqueantes del nodo. Siempre tenemos la alternativa, cuando no logramos o no estamos satisfechos con el control de frecuencia o el paciente sigue con síntomas, se puede, y no es candidato a reversión, de hacer un control no farmacológico, como decíamos, ablacionar el nódulo auriculoventricular e implantar previamente un marcapasos definitivo. Cuando uno va a poner marcapasos, obviamente pone un marcapasos BBI, la aurícula va a quedar fibrilada. De mucha importancia es que tenga respuesta en frecuencia, si es un paciente relativamente activo, y siempre pensar en la posibilidad de que si tiene insuficiencia cardíaca, un BBI va a ser poco y probablemente necesite ponerse un marcapasos biventricular o fisiológico. Cuando decidimos controlar el ritmo, tenemos, como hemos dicho, estas drogas antiarrítmicas. La mejor, esto sería, en este gráfico, lo que ven abajo ustedes, la cantidad de pacientes que recurren con amiodarona, por ejemplo. Se calcula más o menos un 35 a 38% de recurrencia con amiodarona a los 40 meses. Y estas líneas que van al medio son propafenona y flecainida. Estas son las 3 drogas que nosotros tenemos en nuestro medio. Las otras no. Es decir, que si nosotros le damos amiodarona, tenemos que esperar que 3 o 4 de cada 10 pacientes recurran más o menos en 3 años y un poquito más, y más o menos la mitad o un poco más de los pacientes van a recurrir dentro de los que tomen fármacos clase 1C como propafenona y flecainida o sotalol. Entonces, como les digo, la posibilidad de que un paciente a largo plazo mantenga el ritmo sinusal estable con fármacos antiarrítmicos no es óptima. Por eso es que se desarrolla la ablación de la fibrilación auricular. La ablación de la fibrilación auricular se plantea
porque en estudios previos, y no voy a abundar mucho en esto en la parte técnica, pero sí darles una idea de por qué y qué se hace en la fibrilación auricular, se observó que la mayoría de los episodios de fibrilación auricular se originaban por gatillos eléctricos dentro de las venas pulmonares que disparaban impulsos a alta frecuencia que luego desorganizaban la aurícula. Entonces, a diferencia de lo que han hecho los cirujanos y que ha sido muy efectivo, que era la cirugía de compartimentalización, de Mace, cirugía del laberinto, lo que hacemos en electrofisiología básicamente no es tratar el sustrato en sí, sino fundamentalmente tratar de aislar los gatillos. Es decir, si de esta vena pulmonar se disparan impulsos eléctricos muy rápidos y eso fibrila la aurícula, en lugar de tratar la aurícula, lo que hacemos es generar una cicatriz alrededor de la vena pulmonar para que los impulsos no puedan pasar. Se hace una cicatriz endocárdica eléctrica para que no puedan pasar los impulsos que nacen en las venas pulmonares. Por eso la técnica de ablación de fibrilación auricular se llama aislamiento eléctrico de venas pulmonares. Esto se puede lograr con calor, sistema punto a punto, el más difundido en nuestro medio, en Argentina, o bien hacerlo a través de crioablación, que es con un sistema de frío. El balón tiene la ventaja de que hace una sola circunferencia, hace una sola lesión circunferencial en una sola aplicación, pero comparativamente las dos técnicas funcionan bien, las dos técnicas son efectivas y las dos técnicas tienen una igual tasa de éxito. Entonces, cualquiera sea el método, lo importante es crear una lesión irreversible que genere el bloqueo eléctrico entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda. Generalmente nosotros, ¿cómo lo hacemos? Adquirimos la mayoría de las veces una tomografía, cargamos en nuestro sistema de navegación una tomografía con reconstrucción tridimensional. Esta es una aurícula izquierda, las venas pulmonares izquierdas acá, superior e inferior, las venas pulmonares derechas, superior e inferior. Hacemos el mapa con el sistema de navegación tridimensional. Hacemos aplicaciones de calor punto a punto alrededor de las venas pulmonares hasta que logramos que esa actividad eléctrica dentro de la vena no se transmita al resto de la aurícula, y de esa forma aislamos eléctricamente la vena pulmonar. Ahí se ve la orejuela de la aurícula izquierda en ambos esquemas, y las venas pulmonares y la cara posterior, que es donde más atención prestamos generalmente en las ablaciones. ¿Qué es lo que vemos en estos casos? Por ejemplo, para quienes no están acostumbrados a ver registro, esto es muy gráfico, por eso dejo esto solamente y ya prometo que no los maltrato más con electrofisiología. Acá ustedes ven una actividad totalmente caótica. Lo que es azul está dentro de la vena, lo que es rojo está dentro de la aurícula, del lado auricular. Vemos en el electrocardiograma una fibrilación auricular, la actividad caótica dentro de la vena. Estamos haciendo ablación alrededor de la vena pulmonar superior izquierda, y cuando estamos completando el círculo, haciendo el calor alrededor del círculo, vemos en un momento dado que la fibrilación auricular revierte. Acá tiene ritmo sinusal el paciente con actividad eléctrica organizada dentro de la aurícula, y sigue fibrilada la vena. Es decir, probablemente en este paciente puntual, no solo el gatillo, sino los drivers, los rotores que mantienen la fibrilación auricular están en la zona de la vena pulmonar superior izquierda. No siempre es tan bonito de ver, pero bueno, en este caso lo muestro porque es muy representativo de cómo la vena pulmonar queda eléctricamente totalmente aislada del resto de la aurícula queda en ritmo sinusal, la vena sigue con su actividad eléctrica de alta frecuencia. A veces lo hacemos en ritmo sinusal, de hecho la mayoría de las veces, y lo que buscamos es tanto un bloqueo de entrada como de salida de la actividad eléctrica dentro de la vena pulmonar. ¿Qué es lo que se ha demostrado hasta ahora con ablación de fibrilación auricular y lo que se ha demostrado en todos estos estudios, que son estudios ya relativamente de mucho tiempo, que de hecho si uno mira los estudios posteriores quizás los resultados son mejores con la mejora de la tecnología, pero ya en estos estudios se ha evidenciado que la mayoría de las veces la ablación de la fibrilación auricular tiene mejor resultado que los fármacos antiarrítmicos. Entonces, en los pacientes con recurrencia ya no es necesario hacerlo probar 20 esquemas farmacológicos antes de remitirlos a ablación. Las recomendaciones actuales, como vamos a ver, con un esquema que se pruebe o no, si el paciente prefiere ir directamente a ablación, se puede plantear ablación como primera línea o bien ablación después de fracaso de esquemas antiarrítmicos.
arrítmicos. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de la técnica? Porque muchas veces nos pasa que hacemos una ablación y nos vienen después, digamos, a retar porque el paciente ha recurrido, sobre todo si es un paciente que tiene una aurícula con algún grado de fibrosis ya. Si uno tiene en cuenta, esto como digo, son gráficos ya de hace unos años, probablemente los resultados son muy distintos ahora, un procedimiento único, sin fármacos antiarrítmicos en toda la población de pacientes, no en los ideales solamente, tiene un porcentaje de no recurrencia a largo plazo entre el 55 y 60%, y uno dice, eso es poco. Pero cuando uno se fija cuánto es el mejor porcentaje de éxito de fármacos antiarrítmicos, anda por ahí. Si nosotros a eso le sumamos fármacos antiarrítmicos, el porcentaje de mantenimiento del ritmo sinusal es mayor del 70%. Y si cuando hay una recurrencia hacemos un nuevo procedimiento y lo mantenemos con fármaco, puede llegar hasta un 80%. Y si uno selecciona mejor el paciente, que no está en este gráfico, estos resultados son aún mayores. Nosotros tenemos mucha satisfacción con pacientes que tienen corazones relativamente sin cardiopatía o que tienen fibrilaciones auriculares paroxísticas no asociadas a cardiopatía estructural significativa. Esto un poco, si bien es engorroso el gráfico, disculpen, pero esto un poco cómo deberíamos proceder en cuanto a la decisión de qué tratamientos hacemos para buscar ritmo sinusal. Los pacientes con fibrilación auricular paroxística o los pacientes con fibrilación auricular persistente, siempre fíjense en las guías actuales, se considera la preferencia del paciente. Lo que le decía, hacerlo al paciente parte de las decisiones que nosotros tomamos. La recomendación actual es, si el paciente prefiere ir a ablación por catéter, si bien no hay acuerdo de todos los que escriben la guía, la mayoría está a favor de que se le puede ofrecer como terapia de primera línea. Nosotros personalmente, particularmente, intentamos un esquema de fármaco clase 1C, que es lo que la mayoría está de acuerdo. Si el tratamiento falla, recién planteamos ablación por catéter. Muchas veces los episodios son muy esporádicos y no justifica quizás avanzar inicialmente con la ablación. Pero hay pacientes sin duda que son candidatos a ablación de primera línea. En los pacientes con fibrilación auricular persistente lo mismo, básicamente se dan fármacos antiarrítmicos y si no andan bien se hace ablación. Se puede proponer como primera alternativa, pero cuando ya la fibrilación auricular es persistente el acuerdo es menor dentro del grupo de expertos, entonces quizás ¿por qué? Porque el número de recurrencias seguramente va a ser mayor. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, y esto es un cambio importante, se les da fármaco antiarrítmicos y los fármacos que, como hemos visto, lo único que tenemos para darles es amiodarona. Si con eso el paciente recurre o no tolera amiodarona, la única alternativa que nos queda es hacer ablación. Y actualmente hay evidencia que sostiene la posibilidad de hacer ablación como primera línea en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto es un detalle importante porque antes estos eran los pacientes que justamente nosotros rechazábamos, pensábamos que eran los pacientes que peor iban a andar, y lo que hemos visto, o al menos está el doctor Mazo también ahí, quizá él nos aporte su visión sobre esto, pero lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia es que los pacientes que tienen cardiopatía estructural, insuficiencia cardíaca, que tienen aurículas, como le digo, no tan dilatadas o no tan enfermas, andan sorpresivamente muy bien con la ablación de fibrilación auricular. No así los pacientes dilatados con aurículas gigantes o con aurículas grandes o con trastornos de conducción inter o intraauricular muy notorios. Una sola cosita, porque por ahí hay alguien que dice, bueno, pero ¿qué hago cuando llegue el paciente con fibrilación auricular sintomática? ¿Cómo lo cardivierto? ¿Cómo no lo cardivierto? ¿Qué hago para manejarlo inicialmente? Lo primero que hay que hacer con el paciente es ver cómo llega. Si el paciente llega hemodinámicamente inestable, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca que llega en shock o que llega con angor, el paciente tiene que ser cardiovertido, aún asumiendo el riesgo de que puede estar mal anticoagulado o no anticoagulado, porque está en una situación que pone en riesgo la vida. Eso es muy importante de tener en cuenta, que ponga en riesgo la vida realmente en forma inmediata, porque se asume un riesgo, como les digo, al cardiovertir un paciente que no viene anticoagulado. Si el paciente viene hemodinámicamente estable, que es como hemos dicho la gran mayoría de los casos, comprobamos primero el estado de la anticoagulación. Si el paciente viene anticoagulado y en rango terapéutico, se puede cardiovertir directamente. Yo debo confesarles que nosotros aún a estos pacientes, si vienen anticoagulados en rango terapéutico y la fibrilación auricular tiene más de 48, 72 horas, le hacemos un eco transesofágico igual. Quizá casi nunca vemos trombo, pero da mucha más tranquilidad cardiovertir a un paciente que viene hace 3-4 días con fibrilación auricular, aunque venga anticoagulado, viendo el eco transesofágico. Pero la recomendación, como les digo, de la guía, si viene anticoagulado en rango terapéutico con un nuevo anticoagulante, podría cardiovertirse directamente. Ahora, los pacientes que no vienen anticoagulados y que están estables hemodinámicamente, se inicia la anticoagulación lo más pronto posible con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada si tienen disponible, o con uno de los nuevos anticoagulantes orales
que no lo he dicho, pero dentro de su ventaja es que a diferencia de los dicumarínicos, una vez que uno empieza un esquema con los nuevos anticoagulantes, el paciente está anticoagulado 45-50 minutos después, 3-4 horas después, y no 4 o 5 días como es con los dicumarínicos, que tenemos que asociarlos a la heparina. Entonces, si uno puede iniciar directamente uno de los nuevos anticoagulantes, si la fibrilación auricular lleva menos de 48 horas, se puede cardiovertir en forma temprana o esperar a ver si revierte solo, si recién empezaron los síntomas. Si la fibrilación auricular lleva más de 48 horas, lo recomendable es hacer un eco transesofágico. Si no se tiene disponible un eco transesofágico, existe la posibilidad de anticoagularlo 3 a 4 semanas y hacer cardioversión. No es eso lo que hacemos, pero nosotros, como les digo, tenemos la disponibilidad de eco transesofágico, y el anticoagular 4 semanas y cardiovertir es una estrategia que está aceptada por las guías. Esto como resumen final de todo lo que es el manejo del ritmo. Ya hemos dicho todo lo que van a ver ustedes acá, pero ¿qué es lo que quiero resaltar con esto? Control de frecuencia, ¿a quién? A los pacientes sobre todo asintomáticos, a pacientes de larga edad o que tienen fibrilaciones auriculares crónicas de muchos años, perdón, crónicas, estoy usando un término que no debo, fibrilación auricular de muy larga data y que tienen aurículas muy grandes. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Evitar bloqueantes cálcicos en la insuficiencia cardíaca. ¿A quién vamos a plantearle cardioversión eléctrica? Sobre todo los pacientes muy sintomáticos, que tienen una fibrilación auricular de reciente inicio y que tienen bajo riesgo de tromboembolia, porque es de menos de 48 horas. ¿A qué pacientes no deberíamos plantearle cardioversión? A aquellos que no vamos a poder anticoagular o aquellos que no podemos tener un eco transesofágico para saber si tienen o no trombo. Una cosa que se me viene a la cabeza ahora y que no quiero dejar de decir a los pacientes, que cardiovertimos nosotros en general lo dejamos anticoagulados después de 3 o 4 semanas, aunque el CHA2 sea bajo, porque existe un cierto atontamiento auricular que se ha descrito como una probable causa de accidente cerebrovascular post-cardioversión. Antiarrítmicos o ablación a los pacientes jóvenes, ya hemos mencionado qué fármacos usamos y qué fármacos no usamos, y la fibrilación auricular, quiénes son los pacientes elegibles para eso, no elegibles sobre todo los que tienen gran dilatación de la aurícula izquierda, y ablación del nódulo auriculoventricular, sobre todo aquellos que no le vamos a poder plantear la ablación de la fibrilación auricular por fragilidad, como decíamos recién, cuando la fibrilación auricular ya es de mucho tiempo atrás, o cuando la fracción de eyección es muy baja y la aurícula está muy dilatada. Y el último punto, si bien acá en este dibujito tan bonito está primero, porque de hecho no hay orden, salvo lo primero, la anticoagulación, ya hemos hablado de lo que es la anticoagulación, hemos hablado de lo que es el control de ritmo y control de frecuencia, y no quiero dejar de hacer mención a la importancia que tienen los cardiólogos clínicos y los clínicos generales en lo que es manejo del estilo de vida y de los factores de riesgo. Todos estos que están mencionados acá son los factores de riesgo modificables: la obesidad, la dislipemia, hipertensión, apnea del sueño o hipopnea del sueño, inactividad física o sedentarismo, cigarrillo, exceso de alcohol y diabetes mellitus. Todos estos factores van a hacer que una excelente ablación fracase. Todos estos factores van a hacer que el paciente vuelva a tener fibrilación auricular, que haga la progresión de una fibrilación auricular de paroxística persistente y luego a permanente, si es que uno no interviene en todo lo que se conoce como sustrato de la fibrilación auricular. Y esto, como le digo, los electrofisiólogos no vemos. Nosotros hacemos la ablación generalmente y el paciente vuelve a su médico clínico, a su cardiólogo, quien tiene la importante tarea de pelear con lo más difícil que es todo esto, que son modificaciones del estilo de vida. ¿Por qué es importante? Este gráfico les muestro, no nos podremos detener en todo, pero fíjense, por ejemplo, en este caso es, a ver, ni veo. Esto es la carga de síntomas en los pacientes que tienen obesidad cuando bajan de peso o no bajan de peso. Fíjense la tasa de recurrencia en los que han sido controlados intensivamente respecto a bajar de peso y los que no han sido controlados en forma intensiva respecto a bajar de peso. En este estudio, por ejemplo, también lo mismo. Por Dios, qué mal veo. Sí, lo mismo. En este estudio la disminución de peso con la dieta ha hecho que los pacientes recurran mucho menos, mantengan el ritmo sinusal mucho menos que aquellos que han sido controlados en forma intensiva, y dependiendo de cuánto hayan bajado de peso, los que han logrado bajar más de un 10% de peso son los que mejor evolucionan a largo plazo. Entonces,
La importancia de manejar los factores de riesgo en cuanto a la recurrencia de la fibrilación auricular se ve no solamente en la parte clínica, sino también después de la ablación. Estos son pacientes que han ido a control intensivo, a una clínica de control de factores de riesgo, que han sido sometidos a una ablación, a una primera ablación. El estar libre de fibrilación auricular, si no se controla los factores de riesgo, llegan solamente un 20% al cabo de 720 días, contra casi un 65% de los pacientes que han ido a una clínica de control intensivo de factores de riesgo. Y estos son pacientes que han sido sometidos a más de un procedimiento de ablación, donde se ve también claramente la diferencia entre aquellos que han sido controlados exhaustivamente en cuanto a sus factores de riesgo y aquellos que han seguido con los factores de riesgo sin ser modificados. Y esto es como diapositiva final, para darles una especie de repaso general de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, y tratar de que quede más o menos concentrado en una última diapositiva. La fibrilación auricular empieza con episodios silentes, muchas veces asintomáticos, que no son percibidos, hasta que en algún momento van al consultorio y uno documenta un primer episodio de fibrilación auricular. Desde ese momento uno ya tiene que empezar a tomar decisiones. Algunos pacientes ya vienen con tratamiento de los factores de riesgo, de las condiciones concomitantes, porque son hipertensos, porque son pacientes con enfermedad coronaria que hacen un episodio de fibrilación auricular. Si no han tenido ninguna situación clínica que obligue a hacer el screening de estos factores de riesgo, en el momento en que un paciente debuta con la fibrilación auricular, uno tiene que plantearse esto: qué condiciones concomitantes o qué tiene de base para desarrollar fibrilación auricular. En este mismo momento del primer diagnóstico uno tiene que plantearse qué riesgo tiene el paciente de hacer un accidente tromboembólico. Recuerden que se puede hacer a través del score CHA2DS2 y decidir, según el grado de riesgo que tenga, si vamos a iniciar anticoagulación y qué fármaco vamos a usar para iniciar la anticoagulación. En ese mismo momento se decide controlar la frecuencia cardíaca, es decir, el paciente cuando recién llega con un primer episodio de fibrilación auricular, tenemos que decidir controlar la frecuencia cardíaca y muchas veces inmediatamente decidimos la restauración del ritmo sinusal. Iniciamos la droga antiarrítmica después de un primer episodio, la mayoría de las veces no. Generalmente cuando un paciente tiene un primer episodio y no tiene cardiopatía estructural, nosotros no iniciamos fármacos antiarrítmicos, puede que no recurran mucho tiempo, si iniciamos la anticoagulación si tiene riesgo, y recién cuando repite los episodios iniciamos los fármacos antiarrítmicos o hacemos la ablación por radiofrecuencia. Esta la correríamos actualmente un poquitito más acá porque actualmente se puede plantear ambas alternativas al inicio. Muchas veces vamos a necesitar de la cardioversión eléctrica. ¿Qué más nos dice este gráfico y qué es interesante mirar? Cuando uno no actúa sobre la fibrilación auricular, empiezan los episodios paroxísticos hasta que el paciente hace un episodio persistente, es decir, hasta que el episodio ya no revierte solo, el episodio ya si no lo cardiovertimos no se va, entonces los episodios son más largos y eso se va relacionando con un agrandamiento y un remodelamiento, tanto eléctrico como estructural de la aurícula izquierda, que hace que la enfermedad progrese. Y si uno se duerme dejando que estos paroxismos y estos episodios ocurran sin hacer nada para controlar el ritmo, el paciente progresa a una aurícula grande, con mucha fibrosis, con trastornos eléctricos y a una fibrilación auricular de larga evolución, que luego va a ser permanente, y en este lugar ya la ablación tiene menos chance de ser efectiva, los fármacos antiarrítmicos tienen menos chance de ser efectivos, y el paciente probablemente ya tiene su suerte echada en cuanto a quedarse con una fibrilación auricular crónica. Por eso es muy importante, como le digo, este gráfico como resumen. Cuando ustedes detectan un paciente acá, si hacemos las cosas bien, lo anticoagulamos, prevenimos la principal complicación que es el accidente cerebrovascular, decidimos cómo controlar su ritmo y muchas veces evitamos esta progresión. Hay estudios, no me da el tiempo ni para mostrarlos ni ahora, pero hay estudios que muestran que la ablación por catéter previene la progresión de la fibrilación auricular en pacientes cuando son tratados a tiempo. Bueno, muchas gracias por haberme atendido, por la invitación, y espero haber sido claro y escucho con atención todos los comentarios. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Sí, ha sido muy claro. Tenemos preguntas. Doctor Mazo, ¿usted quiere hacer No, alguna bueno, cosa? sí, la verdad que gracias, Sergio, la verdad que excelente tu charla, muy clara, para mí muy clara, bien indicada para que sea claro y no muy electrofisiológica a propósito, estuvo espectacular. Me gustó la primera diapositiva que empezaste mostrando que cómo iba a aumentar la fibrilación auricular con el paso de los años, así como estamos viendo que hay un aumento en la sobrevida de la gente. Entonces,
al aumentar la sobrevivencia de la gente, vamos a encontrarnos con pacientes cada vez más complejos, más añosos, lo que decías vos de los pacientes de 80 años, más añosos, y ahí vamos a tener problemas porque estamos viendo, y seguramente te debe pasar a vos, cada vez pacientes más grandes, pacientes con arriba de 80 años, de 90 años, que nos vienen con fibrilación auricular, y que esto realmente es complejo porque es compleja el tratamiento, es complejo. Es difícil para nosotros meter un paciente entonces en las salas para ablacionar, tenemos ahí los scores de fragilidad que vamos a tener que empezar a manejar todos para lograr ver qué paciente vamos a operar, qué paciente vamos a anticoagular, cuánto vamos a anticoagular. Digo, se nos viene toda una que en realidad es en el mundo, pero nosotros, yo lo estoy empezando a ver en el consultorio, calculo que vos, Sergio, también, y asociado a eso es que nosotros por ahí vemos que una buena forma de ver que esos pacientes que van a recurrir es medir los parámetros de inflamación. Una cosa que está muy de moda ahora es ver cuán inflamados estamos, ¿sí? Y utilizando los parámetros de inflamación, como la PCR, como la eritrosedimentación, empezamos a ver que esos pacientes tienen más fibrilación auricular, y a su vez nos cuesta más llevarlos a ritmo sinusal. Entonces, lo que vos decías, la dieta, bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar, todas estas cosas nos inflaman, y hacer eso disminuye la inflamación y disminuye la carga de fibrilación auricular. Independientemente de todo lo que nosotros como electrofisiólogos le hagamos, le pongamos, le quememos las venas, se las congelemos, lo cual hace que esto, como dijiste vos perfectamente, eso es un trabajo en equipo y que todos tenemos que estar ayudando para que disminuya esta enfermedad que realmente es muy, muy frecuente. Nosotros vemos todo el tiempo esto. ¿Qué opinión te merece a vos, Sergio, la utilización de los relojes que están ahora de moda y que la gente, no sé si te pasa, viene al consultorio diciéndome, doctor, me fibrilé, ¿sí? Porque los actualizan y logran que el equipo funcione, porque muchos equipos no funcionan acá en el país. ¿Qué valor le das a esto, que los pacientes se controlen este ritmo? Sí, excelente. La verdad que yo creo que tiene un valor enorme a futuro. Ahora limitado. Hay pacientes dependiendo, podemos decir marca, tranquilo, total. No vamos a decir marca. Hay ciertos teléfonos y ciertos modelos de distintos teléfonos que tienen unos trazados fantásticos. A mí me ha tocado hacer un diagnóstico de una taquicardia supraventricular con alguien que tenía un registro, y el registro es perfecto realmente cuando se hace el trazado. Entonces están muy buenos para ver la recurrencia en pacientes que han sido tratados y que ya están estratificados. Un poco más complejo es identificar los pacientes que tienen solamente los medidores de frecuencia cardíaca, porque esos tienen algún margen de error, que se les ha movido la banda, que se ha movido un poquito el reloj, que ha entrado un poco de ruido, entonces eso ya dan un poquito más de confusión. Es mucho más simple en el paciente que ya está diagnosticado de fibrilación auricular, porque como decimos, lo estratificamos con el CHA2-VASc, está anticoagulado, no está anticoagulado, y ya eso nos deja tranquilo. Más difícil es en los pacientes que queremos usarlo para hacer primer diagnóstico, y también es difícil en los pacientes que le hemos sacado la anticoagulación después de ablación, que se compran unos relojes de eso, que nos muestran unos histogramas súper sofisticados que tenemos que estar mirándolo un rato largo, y que uno siempre le da miedo cuando ya le ha suspendido la anticoagulación y dice, uy, acá ha tenido 2 o 3 episodios, por más que el CHA2-VASc no sea tan alto, uno se pone un poquito nervioso, ¿no? Pero yo creo que sí tiene mucha utilidad, y creo que va a mejorar la tecnología significativamente, y están buenísimos, porque hay pacientes que nosotros, por ahí, que eso nos debe pasar a todos, que vemos un paciente que ha tenido una IT o ha tenido algún evento y no hemos podido nunca documentar nada, y tiene esos relojes, y si llegamos a ver algo que nos indique que puede ser una fibrilación auricular, y bueno, ahí es como que uno se le cierra un poco la historia de una de las potenciales causas, no necesariamente cardioembólica, pero sí, como decía vos, como marcador la fibrilación auricular de inflamación y de un riesgo vascular mayor, ¿no? Pero sí, Con yo creo respecto, que, vos sabés que a la anticoagulación, que vos decías que hacías siempre un eco transesofágico, la verdad que es súper importante hacer un eco transesofágico previo. Vos sabés que en el sanatorio presentaron un trabajo muy bueno en los cuales seguían pacientes con los nuevos anticoagulantes, y ellos vieron que a pesar de estar en tratamiento de anticoagulantes, hay un subgrupo de pacientes que continuaban teniendo trombo en la orejuela. Con lo cual dijimos, wow, ¿qué pasa si yo a este tipo lo anticoagulaba un mes, lo hacía una cardioversión y resulta que tenía un trombo ahí? La verdad que la discusión es compleja de eso, porque puede ser que eso esté adosado a la pared, la verdad que es una discusión, pero ahora encontrarte con un coágulo, con un paciente que tiene un mes de anticoagulación, es complejo. Y con los nuevos anticoagulantes que
no sabemos primero, no tenemos forma de saber si el paciente los tomó o no, porque vos no estás seguro que los tomó, o se le olvidó 2 días de tomarlo, y no hay forma de saberlo porque no tenemos control de laboratorio. Yo no sé cuán anticoagulado está. La verdad que yo coincido con vos. Hay que hacer un ecotrans en la medida en que se pueda a todos los pacientes que vayamos a hacer una cardioversión, ¿no? Sí, yo, como es anecdótico el caso, pero a mí me tocó ver un paciente que venía con un trombo en la aurícula izquierda, que le iban a hacer una ablación de fibrilación auricular en otra provincia, y le hacen un eco transesofágico y le dicen que tiene un trombo. Entonces deciden cambiarlo a un NACO. Toma el nuevo anticoagulante un mes, le vuelven a hacer el eco, sigue con el trombo. Le cambian el nuevo anticoagulante, lo pasan a otro tipo de nuevo anticoagulante. Le hacen al mes y pico, sigue con el trombo. O sea, después de haber probado 3 anticoagulantes distintos. El hecho, bueno, al final es que la paciente asintomática con la fibrilación auricular crónica no hay que hacerle nada, pero como decimos, si un paciente así llega y uno lo cardiovierte porque llega con 3 semanas de tomar el anticoagulante, se puede pegar un flor de palo, ¿no? O sea, yo creo que en la medida de estar disponible hay que hacer un eco transesofágico, y si no está disponible, mandarlo donde esté disponible, porque bueno, a veces es difícil eso entre centros, pero es siempre un riesgo cardiovertir a un paciente sin mirar si se puede ver, ¿no? Coincido. No sé, Lore, si hay preguntas, yo no las puedo ver, así que... Sí, sí. Doctor Marín, no te oímos. Ya vi, que estoy muteado. Voy a empezar con las preguntas, que hay varias, mientras Guillermo piensa otras preguntas interesantes. La primera es de su amigo el doctor Lozano, que está en la audiencia, y primero que congratula y dice lo fantástica de la presentación, que es general eso. La pregunta es, ¿cuál es el manejo que están haciendo en la FA en el contexto del COVID? Bien, bueno, antes que nada, hola Germán. Bueno, lo de los halagos no hay que tomárselo muy en serio cuando viene de los amigos, pero bueno, vamos a pasar de esto. Es una pregunta muy interesante. A nosotros, yo he tenido digamos, la posibilidad de ablacionar pacientes, un paciente totalmente sano, deportista, que hizo un evento coronario en el contexto de un pericovid inmediato, y después del evento coronario empezó a hacer fibrilación auricular muy seguida, y lo remitieron para ablación porque no se controlaba con fármacos. Le hicimos una ablación, aislamos las venas, todo fue bárbaro y el paciente anduvo muy mal. Y probablemente, muy mal en el sentido de que siguió recurriendo todo el tiempo. Entonces, probablemente, lo que decía Guillermo recién vos, es que el paciente inflamado no es el mejor paciente para llevar a la sala a hacer una ablación de fibrilación auricular. A partir de ese caso, nosotros lo que hemos hecho con los pacientes con fibrilación auricular en el contexto del COVID es controlar, en lo posible, tratar de manejarlo farmacológicamente durante un tiempo. Si el paciente anda bien, al cabo de unos 6 meses, suspender el anticoagulante y ver si recurre. La mayoría han recurrido después y han ido a ablación después, pero en un contexto totalmente diferente. Si el paciente no recurre después de haber hecho antiarrítmico, anticoagular, lo sacamos el antiarrítmico y no recurre, probablemente haya sido un fenómeno temporal, pero sí no nos gusta la idea de tratar a un paciente con un COVID reciente, por eso que le digo, por la experiencia que hemos tenido con el caso ese. O sea, Diría, paciencia. te diría, hasta casi 6 meses. Exacto. Nosotros yo le he dosado a los pacientes con este tema de la inflamación, y que la verdad que es un nuevo mundo para los electrofisiólogos, ¿sí? No sé si para los cardiólogos, para los fisiólogos. Le he dado la inflamación y siguen inflamados. Y nosotros sabemos que el COVID lo que genera es una miocarditis, y esta miocarditis, esta inflamación, lo que hace es perpetuar esto. Entonces, la verdad que tal cual, vos los tratás, les quemás, le haces un box en la cara posterior, sea lo que sea, y los tipos siguen recurriendo. Entonces me parece que para todos los casos, COVID, neumonía, lo que quieran, cuando vemos un lupus, cuando vemos un paciente que está inflamado, esperemos a bajar la inflamación, porque si no, nos va mal. Entonces, para que no nos vaya mal y para que sea exitoso lo que queremos hacer y para que los pacientes no recurran, creo que hay que buscar otra cosa. Eso lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo y es lo que estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Otro caso que nos ha tocado, no hemos actuado nosotros, pero un paciente con fibrilación auricular permanente que hizo un evento coronario pericovid, se hizo una angioplastia con stent, se fue con triple terapia, estuvo con triple terapia, teníamos miedo de suspender por la protrombosis eventual del COVID y tapó el stent a los 4 meses con triple terapia, ¿no?
tapó el stent con triple terapia, se volvió a entrar, se complicó de nuevo, o sea que evidentemente el estado protrombótico también es algo que nos preocupa, no solo la recurrencia de la fibrilación auricular, sino que la anticoagulación que manejamos nosotros por ahí puede llegar a ser insuficiente en ese contexto, ¿no? Bueno, pero es el mismo contexto que dice Guillermo, es la misma Exacto. proinflamatorios que siguen dando vuelta y complicando el cuadro. Es todo lo mismo. Así es. La doctora Laranjeira, que es del interior, hace una pregunta súper interesante. Para los médicos que estamos en el interior, ¿qué hacemos con un paciente que nos llega a la guardia con fibrilación auricular sintomática y hemodinámicamente inestable? ¿Qué tratamiento de urgencia le iniciamos hasta que llegue a la ciudad para el tratamiento cardiológico Bien. definitivo, digamos? Bien, la verdad que es complicado cuando uno está en lugares con menos recursos de este tipo de casos. Lo que nosotros recomendamos, si tiene posibilidad obviamente de cardioversión inmediata, todo paciente inestable, la recomendación es la cardioversión inmediata. Es decir, choque. Si el paciente, por ejemplo, está en un dispensario o está en un lugar donde no tiene elementos para hacer una cardioversión eléctrica, lo ideal es derivarlo cuanto antes y lo único que se puede hacer lamentablemente es tratar de reducir la frecuencia ventricular. Y en Argentina tenemos un problema que la única droga que tenemos para hacer intravenosa es la digoxina. ¿Se puede hacer amiodarona? Sí, se puede hacer amiodarona también, pero si el paciente está realmente inestable hemodinámicamente, la amiodarona puede ser perjudicial porque tiene algún grado de efecto inotrópico negativo como beta bloqueante, como buen clase 3. Entonces, tratar de controlar la respuesta ventricular con digoxina, iniciar la anticoagulación y derivarlo cuanto antes. ¿Puede ser un cuadro con desenlace fatal? Sí, si es un paciente, por ejemplo, que está con insuficiencia cardíaca y llega a un dispensario donde no hay posibilidad de cardiovertirlo y tiene una hora de viaje hasta un centro de mayor complejidad, y sí, puede ser un cuadro que no se resuelva en forma favorable. En Control de Catamarca frecuencia y tenemos, anticoagulación es lo que habría que hacer. en Catamarca tenemos una geografía muy particular de que la mayoría de las ciudades del interior están a más de 2 horas pasando una cuesta en el medio. Uf, Además hay una montaña en el medio que hay que pasar claro. para llegar a la ciudad. Es muy En complicada eso, la vida en el interior. claro, en esos casos, anticoagular, controlar respuesta ventricular mientras se genera la derivación, se puede intentar hacer diurético, por ejemplo, si es una insuficiencia cardíaca, si está con hipotensión, tratar de dar un poco de volumen en la medida en que no tenga congestión y demás, manejar como si fuera una insuficiencia cardíaca descompensada los parámetros hemodinámicos, pero no deja de ser dificultoso realmente. Y si vamos a contar la realidad del interior, vamos a contar un poco la realidad de la capital. El hospital interzonal más grande de la provincia no tiene eco transesofágico. Entonces pregunta Germán, que trabaja ahí, ¿qué utilidad le tiene el dímero D precardioversión eléctrica en el contexto de un paciente anticoagulado previo sin eco y sin posibilidad de hacerlo en el medio público? Muy complicada la respuesta. No sé si Germán leyó algo que no lea yo, pero yo realmente no tengo experiencia en manejarme en esos casos con dímero D. Lo que uno siempre tiene que plantearse, si no tiene posibilidad de cardiovertirlo, es si justifica el riesgo de cardiovertirlo sin eco. Nosotros acá nos pasa igual, hay muchos privados que no tienen eco transesofágico y que a veces no es fácil derivar de un privado a otro, entonces ellos siguen haciendo la cardioversión después de 4 semanas. No sé si usan dímero D, pero yo creo que lo correcto es tratar de derivar al paciente a donde se haga. No tengo experiencia con el dímero D, no sé Guillermo o Germán si tienen experiencia, me encantaría escucharlos. No, yo tampoco tengo. Siempre el libro de, para mí fue muy inespecífico, pero no tengo la menor idea. O sea que la verdad que debe haber leído Germán algo que nosotros no leímos. Prende el micrófono, Germán, dale, contanos. Ahí lo promuevo panelista, si quiere aparecer, es otro de los que sabe mucho de este tema. O prende el micrófono, Germán. Bueno, mientras tanto... Perdón, vale mencionar que el estudio que yo conozco, que sabe que comparó la estrategia de hacer eco transesofágico contra anticoagular durante 4 semanas y cardiovertir y decir que eran lo mismo, es un estudio que tiene más de 15 años. No me acuerdo si se llamaba Active o algo así. Acute. Hola, Germán. No sé si el estudio se llamaba Acute. Acute me parece que es el estudio que lo que hacía era comparar una rama que iba a anticoagulación 4 semanas con una rama que iba a eco transesofágico y había demostrado que eran estrategias aceptables y comparables antes. Yo no sé si en este momento
momento alguien ha hecho un estudio nuevo, o Germán, contanos si es que sabes del dímero de Evo que no sepamos. Estás muteado, Germán, si querés hablar. Seguís muteado. Ahí estás. Podés Ahí hablar. está, ya está habilitado. Sí, estás sin mutear, pero sin micrófono. No, no funciona el micrófono, me parece. Aprovecho yo, si quiere, Sí, para hacerle una pregunta, doctor. Sí, cómo no. Usted acentuaba y recalcaba el hecho de los beneficios que traen intentar revertirlo a conservar el ritmo sinusal. Ujú. Yo quisiera que hagamos hincapié en eso y repitamos por qué, porque a veces decimos, bueno, está fibrilado, hacemos control de frecuencia y anticoagulamos y controlamos, pero siempre revertir el ritmo sinusal tiene tiene muchas ventajas, siempre manteniendo la anticoagulación, y bueno, quería que nos recalque ese tema. Sí, eso es una discusión, como les decía, del control de frecuencia y control del ritmo, una discusión que se dio al principio del 2000. Yo me acuerdo de un editorial que decía que en base a esos estudios parecía que Dios se había equivocado en mandarnos el ritmo sinusal a todo el mundo, porque controlar la frecuencia era mejor que controlar el ritmo. Entonces, los estudios había que leerlos con cuidado. Y realmente en la práctica, creo que intentar darle ritmo sinusal en todos los contextos a los pacientes es una buena alternativa. No hay que olvidarse de lo que no hemos tenido tiempo quizá de extendernos en eso. Los pacientes que tienen fibrilación auricular van haciendo un proceso continuo de remodelado eléctrico, de remodelado estructural. Entonces, cuando uno no actúa precozmente porque dice, no, ha tenido una fibrilación auricular, pero voy a probar un clase 1, después pruebo otro clase 1, después le doy amiodarona, después pruebo un clase 1 más un beta bloqueante, o etcétera, etcétera, y siguen pasando los episodios de fibrilación auricular, el paciente va haciendo un proceso de remodelado que nosotros, como le decía, no tenemos capacidad de medir fibrosis en la resonancia, no tenemos software que midan fibrosis en resonancia, pero en los casos que sí se tiene, eso va empeorando. Entonces, cuando uno decide hacer la ablación tardía, en general va con muchas menos posibilidades de éxito que cuando lo hace precozmente. Cuando uno deja a un paciente en control de frecuencia como estrategia inicial, porque digamos, la aurícula es grande y todo lo demás, y empieza a intentar controlar frecuencia, muchas veces se da con que no es tan fácil, salvo que uno lo mande y no le pida nunca más nada. Pero hay pacientes que nosotros hemos decidido control de frecuencia por cualquiera de las causas que hemos mencionado, y que vienen después de un año con pérdida de clase funcional, que vienen después de un año con disfunción ventricular. Me ha tocado hace poco ver un paciente que tiene 3 ablaciones fallidas previas en centros de referencia importantes en Buenos Aires, con aurícula remodelada. Probablemente ha sido un paciente que ha ido tardío a ablación de fibrilación auricular, y yo ya no le propuse una cuarta porque el centro donde se hizo las ablaciones es un centro de referencia nacional, entonces ya no hay mucho más para ofrecerle, y decidimos iniciar control de frecuencia cardíaca. El paciente perdió clase funcional en un año de una forma increíble, es un paciente joven. Entonces realmente es complicado ese caso, porque la alternativa que nos queda es intentar ablación del nodo y resincronizador, o volver a intentar una ablación de fibrilación auricular. Entonces es complicado cuando uno no busca el ritmo sinusal inicialmente. Los pacientes, hablando de los ancianos, perdón, no me quería olvidar eso, cuando uno evalúa pacientes con muchos años, no todos los pacientes llevan igual la edad. ¿Ah? Por ejemplo, Guillermo es creo que 7 u 8 años más chico que yo, pero parece más grande, no mentira. No todos los pacientes tienen, hay pacientes que por la edad, nosotros nunca decimos que no a un paciente por la edad hasta que no lo conocemos. ¿Ah? Nosotros hemos hecho ablación de FA hasta pacientes de 82 años, muy sintomática y muy entera físicamente. Y también hay pacientes de mucho menos años que son muy frágiles, lo que decía Guillermo, importante del índice de fragilidad. Entonces, hay pacientes que no tenemos que valorar las indicaciones de las guías como verdades absolutas, en el sentido de que cada paciente es distinto y tenemos que sentarnos a pensar y conversar con los pacientes. Hay pacientes que están muy sintomáticos con fibrilaciones auriculares, y que ha venido alguien que porque tenía 80 años o 78 años le ha dicho control de frecuencia hace un año y están fatal. Y otros, como les digo, que le plantean ablación de fibrilación auricular cuando tienen una cardiopatía avanzada, que sabemos que quizás no sea la mejor alternativa. Siempre que podemos, nosotros intentamos darle ritmo sinusal al paciente, sobre todo, y el caso quizás más
controversial o más frecuente para nosotros es que el paciente llega con una fibrilación auricular de tiempo indeterminado y se internó por insuficiencia cardíaca. Entonces nosotros no sabemos si llega 1 año, 2, 5, 6 meses, no sabemos realmente. Entonces valoramos estructuralmente la aurícula, intentamos cardiovertirlo, lo dejamos con fármacos antiarrítmicos, si recurre intentamos ablación, y si fracasamos, bueno, veremos qué hacemos, pero no dejamos en fibrilación auricular permanente a un paciente porque haya venido con una fibrilación auricular de tiempo indeterminado. Y creo que a Germán, Guillermo, los que vemos esto, o a los cardiólogos en general, esto les pasa también, de que a veces nos sorprendemos positivamente con pacientes que lo hemos tomado medio a desgano, porque nos mandó un paciente ya con insuficiencia cardíaca, una aurícula un poco grande, que no sabemos de cuándo es la fibrilación auricular, y de golpe llevan 1 o 2 años sin recurrencia, una recurrencia cada 3 años, y decimos bárbaro, y mejoran su clase funcional, su función ventricular, etc. Coincido plenamente, y creo que lo que yo manejo siempre es, todo paciente con fibrilación auricular hay que llevarlo a ritmo sinusal hasta que me demuestre lo contrario. O sea, si yo tengo muchos datos que me dicen que este paciente no va a revertir, que va a quedar, ok, pero si no, no me canso nunca de tratar de llevarlos a ritmo sinusal. Esa premisa es la que tenemos que tener, porque tanto la demencia, es más, se vio que pacientes con fibrilación auricular, a su vez, terminan siendo más frágiles. O sea, es como un círculo vicioso. Y si no lo cortamos, o intentamos cortarlo, tampoco vamos a hacer ensañamiento terapéutico, pero si no lo cortamos, nunca vamos a poder mejorar esto que se viene ahora, ¿no? De mejorar la calidad de vida de la gente. Exacto. Y otra cosa que creo que va a favor de esto que estamos hablando es que las técnicas de ablación se han simplificado mucho. Yo me acuerdo los primeros procedimientos, 4 horas, eran un infierno de cansadores, los resultados no eran lo mismo. Entonces, los materiales actuales, la experiencia que han ido cobrando todos los centros en el país, en cada lugar, es mayor. Entonces, es una técnica que debe ser, creo yo, ofrecida no tan tardíamente como se ha hecho al principio, ¿no? Actualmente es otra la historia. Sí, casi como que el impedimento más importante siempre es el económico, más que el médico o el tecnológico, porque esas cosas, a mayor experiencia y catéteres que navegan hermoso, la cosa se simplifica, pero el tema es que hay que pelear y pelear y pelear para que las cosas sean autorizadas y que los den y que entren los catéteres. Y siempre la misma Eso historia con esto. Es una realidad, es una realidad. Doc, te hago otra pregunta. Cuando los cardiólogos clínicos tienen toda la valoración prequirúrgica y los pacientes llegan quizás asintomáticos y tenemos el hallazgo de la fibrilación auricular en una valoración de consultorio por un control, y no porque viene con los síntomas de... ¿Qué hacemos con eso? Porque quizás los médicos del interior o un clínico se encuentra con un electrofibrilado y dice, bueno, hay que internarlo. Entonces, ¿qué conducta tomar cuando tenemos un hallazgo de una FA en un paciente que viene sin síntomas? Bien, no, eso es importantísimo porque no todos los pacientes se manejan de igual forma. Por ejemplo, en un prequirúrgico puede llegar a ser un poco más engorroso, que uno dice va a hacer un prequirúrgico y ve una fibrilación auricular que el paciente no sabía que tenía, no viene anticoagulado. En este caso, en general, como en toda evaluación prequirúrgica, hay que ver la indicación de la cirugía. Si es una cirugía que puede esperar, uno tiene tiempo de estudiarlo al paciente, tiene tiempo de decidir qué va a hacer con la fibrilación auricular. Si es una cirugía de urgencia, probablemente se opera y después se maneja la fibrilación auricular. Lo que es importante en el caso ya fuera del contexto del preoperatorio, un paciente que llega a un control cardiovascular con una fibrilación auricular asintomática, lo que es innegociable es el hecho de decidir si se anticoagula o no se anticoagula. Es valorar el riesgo tromboembólico. ¿Qué es de lo que se puede morir el paciente? ¿Qué es de lo que puede quedar con secuelas graves? Entonces, eso es lo principal que me gustaría transmitirle a quienes están en el interior. No tanto mandarlo para internar, si el paciente está asintomático, probablemente no tiene ningún sentido. El sentido inicial es, lo que tiene que hacer inicialmente es anticoagularlo, y ya cada uno verá qué dispone en su lugar de trabajo. Por ejemplo, si dispone de un ecocardiograma para ver el tamaño de la aurícula, si puede evaluar la capacidad funcional del paciente y demás, cardiovertir ese paciente o restaurar el ritmo sinusal es algo que se puede hacer en forma programada. Si es un paciente, por ejemplo, joven, que se encuentra con una fibrilación auricular, aunque sea sintomática, y esto puede ser, digamos, controversial lo que digo, nosotros lo cardiovertimos igual. Si un paciente joven con una fibrilación auricular, no lo dejamos en fibrilación auricular porque esté asintomático, si bien
puede haber mucha opinión en contra de que la fibrilación auricular sobre todo se usa para aliviar los síntomas, pero bueno, como decimos a veces la progresión y la caída de la función ventricular, el remodelado eléctrico y demás, hace que nosotros en esos pacientes sí los llevemos al ritmo sinusal. Pero en el médico que recibe el paciente en una primera consulta asintomático con la fibrilación auricular, lo primero que tiene que hacer es anticoagularlo, y si considera que es un buen candidato para ir al ritmo sinusal por estos factores que estamos hablando, puede derivarlo directamente a una clínica, a un especialista. Ahora, si es un señor o una señora que tiene sus años, que tiene un estado de fragilidad mayor y que tolera perfectamente su fibrilación auricular, quizás lo único que tiene que hacer es anticoagularla si su frecuencia está relativamente controlada, o darle alguna medicación para el control de frecuencia. Bien, bueno, sí, es muy claro y es importante porque cuando se encuentran al interior con estas situaciones y el gasto de hacer un traslado, y la verdad es que no podemos modificar esa situación, entonces eso se puede programar. Y eso es importante. Claro, exacto. 10. Bueno, doctor Marín, ¿tenemos más preguntas o ya estamos? A mí me gusta siempre hacer una pregunta al final de todas estas cosas con gente que sabe tanto, es ¿cuál es el futuro de esto? ¿Qué es lo que no vemos hoy y que ustedes saben que se está por venir? Uf, eh, mire, yo lo que se sabe, o lo que hablamos siempre entre los que hacemos la especialidad, es primero lo que decía Guillermo, es la gran cantidad de casos que vamos a tener en un tiempo. Yo me acuerdo hace un tiempo, electrofisiología era una de las especialidades que menos trabajaba, porque tanto Wolff Parkinson White, vías accesorias y demás, ya parece que se han extinguido directamente, porque ya todo el mundo las hace en todos lados, Guillermo las entonces ya no quemó hay. todas, acá no hay más. Exacto, entonces han empezado ahora nuestros principales casos son fibrilaciones auriculares y taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía estructural. O sea, son casos de pacientes ya con problemas cardíacos previos distintos y que requieren un cambio de paradigma. Nosotros estábamos acostumbrados a hacerle una ablación de una supre que el paciente no tenía nunca más nada. Ahora no, los pacientes con fibrilación auricular muchas veces tenemos que volver a hacer algo después, porque son patologías mucho más complejas. ¿Qué se viene fundamentalmente? El año pasado me ha tocado estar en un curso de navegadores, y lo que se viene en cuanto a navegadores y energía es alucinante. Ahí quería llegar. Exacto, hay ablaciones con pulso de alta frecuencia, catéteres circulares que se ponen alrededor de la vena pulmonar y que dan 5 impulsos de alta salida y se aísla la vena como por arte de magia en un toquecito. Hay energías distintas, hay catéteres de radiofrecuencia circulares, hay nuevas generaciones de criobalones, hay mucho sobre lo que es estudio de rotores, lo que es estudio de mecanismos de fibrilación auricular, ya no necesariamente de gatillos. Pero sí debo decir que hay un gran limitante todavía, y que con todos esos avances y con todas esas nuevas cosas, el porcentaje de pacientes que pueden seguir en fibrilación auricular sigue siendo significativo. Hay pacientes, como les decía, quizá lo más importante es no dejarlo al paciente que llegue a estadios avanzados, porque cuando llegue a un estadio avanzado, tengamos lo que tengamos, probablemente no vamos a poder con la fibrilación auricular. Pero lo que es tecnología de eco intracardíaco, integración de imágenes, integración de sistemas de navegación con diferentes energías, es alucinante. Realmente Para un tipo grande como yo, que ha visto mucho, que yo empecé viendo los procedimientos de Mace a bisturí, y después el Mace con esos catéteres largos que no apoyaban bien y que la aurícula tiene que estar completamente seca, y dejaban la cicatriz, decían, no, pero la cicatriz no me gusta. Y después uno, cuando salía de bomba y el paciente retomaba su ritmo y estaba fibrilado, decía, te dije que teníamos que ir un poco más allá. El hecho de que haya catéteres que uno lo pueda hacer a esto más rápido, más eficiente, y abre el abanico de que todo lo que hemos hablado hoy por ahí, en unos años, sea el tipo viene con fibrilación auricular y es tan fácil hacerlo y tan a mano que pasa de derecho, te lo quemo, como fue el Wolff Parkinson White. claro. Y Una bueno, cosa, no sé pero sí. pasar de abrir la aurícula en 7 lugares con un bisturí, con el riesgo de que te sangrara, que yo he visto sangrados posteriores problemáticos, a esto, a que vení que te quemo en un ratito, es un avance espectacular en cardiología. Claro. Claro, nosotros nos pasa al principio, los pacientes que iban a cirugía cardiovascular, por ejemplo, por
mitral. fibrilación miocárdica que tenían, Mitral. o no mitrales, pero por ejemplo coronarios con fibrilación auricular, que le decíamos al cirujano que le haga la fibrilación auricular ya que abría el tórax y nos miraba con cara de odio, decía, Claro, me va a meter en un flor de lío por claro. nada, y claro, era así. Sobre todo cuando Me el decía, mail se la hacía, mitral, cuando el mail se hacía bisturí, no a claro, radiofrecuencia. me va a complicar el reemplazo valvular mitral, que es menos complejo con una cirugía de Tal fibrilación cual, auricular. Eso es tal verdad. cual, y yo lo he visto. Ahora nos está pasando, creo que a la mayoría de los que trabajamos en esto nos está pasando a lo que pasa con estas cosas, que cuando el médico cardiólogo que trabaja con nosotros acepta la técnica y ve el resultado bueno, empezamos a decir que no en algunos casos, porque tiene un primer episodio de fibrilación auricular y lo mandan para la ablación ya a un Pero paciente joven sin haber mirado más nada. Hoy dicen que Claro. no. Pero si eso que acabas de decir, que has visto catéteres que se hacen rápido y Sí, eficiente, sí. y por ahí en 5 años estamos hablando de que ya le pierden el miedo y que es más fácil que hacerlo, que no hacerlo, o que condenar al paciente a que tome anticoagulantes caros y por mucho tiempo. Se, conge- se congeló Hola. Sergio. Se congeló Se Sergio. Se congeló. congeló, se congeló. Congeló. No, bueno, lo que pasa es que vos pensás que lo que está hablando es que a veces rechazamos pacientes que tienen un solo episodio en su vida y no vuelven a tener nunca más. Entonces, No, bueno, sí, está bien. obviamente, No, obviamente bueno. que decimos, paren, tampoco es que es para todo. O sea, hay que, lo que decíamos, hay que evaluar bien el caso y ver qué hacemos. Pero te das Uy, cuenta qué que cuanto lástima. más se simplifica el procedimiento, Eh, más accesible se hace Obviamente, para el operador y vos ya sabes que lo haces con un riesgo mínimo. Qué pena que lo obviamente, hayamos perdido, obviamente. espero que se recupere. Eso también tiene que ver que el Perdimos. operador va adquiriendo habilidades que no tenía antes. Yo me acuerdo hace 10 años, cuando empezó todo esto, cuando me decían, no, solo estas ablaciones, hay que hacerlas en lugares muy grandes, con mucha casuística, más de 200 casos por año. Y la verdad que la técnica ahora, la que hacemos nosotros, que es CRIO, es tan sencilla que ya se hace mucho más fácil hacerlas para cualquier servicio. O sea, lo han hecho mucho más fácil. Y creo que Claro, lo que decía pero es Sergio, la lo que tecnología se la que ha viene es mucho mejorado. más. Ha No, la mejorado dos tecnología, cosas. La tecnología que sí. se simplificó y que ustedes perdieron el cagazo Y la, inicial, no, perdonando. no, y tal Pero cual, digo y en tal francés, en cual, un buen francés. ¿sí? Y la técnica. Y lo que decía, los nuevos catéteres de pulso, es alucinante porque nos disminuye el tiempo, nos disminuye mucho algunas complicaciones a las que teníamos mucho miedo y que teníamos miedo de afrontar qué hacer contra eso. Y estos nuevos catéteres realmente son espectaculares porque no lesionan otra cosa que la célula que está alrededor de donde está el pulso. Es alucinante, o sea, no tenemos más problemas con el esófago, con los nervios que están por detrás. Digo, es alucinante, eso es genial. Pucha, qué ¿Eso lástima. es radiofrecuencia, Guille? No, esos pulsos. Son pulsos ¿Qué son de pulsos? ¿Qué? alta. Son pulsos como de. A ver, no sé cómo se dice. Son pulsos. No me mientas, sí, no sé y está No, bien. no, no. Es espectacular. Los pulsos son. Hacen pulsos de alta frecuencia que. No sé cómo explicar, de que lastiman las células que están alrededor, no lastiman lo que está más profundo. No es radiofrecuencia. ¿Pero qué genera? No es ¿Calor? radiofrecuencia. ¿Qué genera? ¿Microtrauma en la célula o Genera, genera calor o lastima, frío? Porque siempre fue rompe calor las o frío. fibras, rompe las fibras de las células. Rompe las fibras de las células. O sea, genera por aumento, es como si fuera un microondas. ¿Sí? Son microondas que lo que hacen es rompen las células alrededor de donde está puesto el baloncito este, que es el que genera estos pulsos. No La verdad generando que ningún cambio de temperatura, digamos. no, genera cambio de temperatura muy local. La verdad que el primer catéter que se presentó fue alucinante, después no le fue muy bien, y ahora presentaron uno nuevo que es una mezcla entre CRIO y estos pulsos. Porque la CRIO tiene también, como la ablación común, tiene una tasa de recurrencia alta, pero asociado a estos pulsos, que también tenían mucha más alta recurrencia, cuando mezclaron estas dos cosas, les fue muchísimo mejor. Entonces lo que se viene ahora es la mezcla de estas dos cosas, pulsos más CRIO. Es un balón que es una mezcla de cosas. Que todavía, por supuesto, está en veremos, lo que decimos, esto es futuro, ¿no? Esto es futuro. ¿Pero es futuro acá o es futuro en el mundo? Es futuro en el mundo. Ah. Es futuro en el mundo.
Hay laboratorios que lo están haciendo, pero todavía muy experimental, o sea, experimental. Lo hacen, pero lo que publicaron hasta ahora es bueno, pero no era tan bueno como creíamos. O sea, la recurrencia a mediano plazo es alta. Entonces decíamos, bueno, ok, por eso decidieron ahora mezclar las dos. Y mezclando los dos, aparentemente dicen que es mucho mejor. ¿Sí? Los estudios que publican son muy pocos pacientes. Claro, Todavía no hay están estudios muy empezando a grandes. juntar casuística inicial. Claro, claro. Y son centros muy especializados, a su vez eso, ¿no? Bueno, se le tiene que haber pinchado la conexión al doctor, una pena total no... ¿Vos podés preguntarle por privada qué le pasó y si va a volver? Porque si no cerramos Sí, acá. sí, ahí estoy, ahí estoy. De todos modos, Doc, ¿querés contarle a la gente del examen que pueden ya tener acceso? Bueno, como siempre, el examen va a estar de acá 24, 48 horas en el transcurso del fin de semana en el classroom del colegio para que ustedes puedan responderlos. Y el viernes que viene vamos a tener otra clase más. Ya vamos a empezar con los expositores locales. La semana que viene va a estar la doctora Lorena Villagra, una excelente hemodinamista de nuestra provincia, con amplia experiencia, hace todo su trabajo en el Sanatorio Pasteur, en el Sanatorio Junín, que nos va a hablar de cardiopatía isquémica. Va a ser espectacular esa clase, así que yo les aconsejo que no se la pierdan y que comenten entre los suyos para que la puedan aprovechar la mayor cantidad de colegas posibles. Así que los esperamos Pasamos. el viernes que viene para esta segunda clase. Ahí está el doctor. Lo recuperamos, doctor, qué bueno. Después del crash informático. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Sí, sí. Ah, estamos. perdón, me quedé sin internet, disculpen. No, no, está Bueno, pero muy estuvimos bien. charlando de cosas. De cosas. Bueno, La verdad que un gusto, Sergio, contar con vos. La verdad que lo conozco hace muchos años. Es un tipo con una honestidad intelectual, como lo notan, que es excelente. Y no solo eso, sino que es una buena persona. Es un tipo gracias. honesto y que trabaja seriamente y a quien respeto mucho. Así que te agradezco mucho, Sergio, por dar clase, por ayudarnos y siempre estar, ¿no? Así que bueno, No, excelente. bueno, La igualmente, escuela, igualmente. la Yo te quiero escuela agradecer de... eso y también sabes que pienso lo mismo de vos y creo que es importante que nos ayudemos y seamos honestos en lo que es transmitir los conocimientos y las experiencias, porque de nada sirve hablar cosas que no hacemos o decir cosas que no son ciertas porque confunden y todos al fin y al cabo lo que queremos es hacer las cosas bien. ¿Ah? Entonces, te agradezco mucho y bueno, pienso lo mismo de vos y lo sabés. ¿Ah? Yo siempre veo que la escuela de electrofisiología de Tucumán sigue verde, sigue bien. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Espero que haya mucha gente que quiera hacer electrofisiología. Y vuelvo a la Sí. charla que tuvimos al principio. Yo estoy muy preocupado porque los chicos no quieran hacer estas cosas que son tan gratificantes, que tienen tanto futuro. Entonces este tipo de Mm. clases por ahí inspira a alguien a que quiera también Bueno, entrar en ojalá, estas ojalá, ojalá. cosas. Ojalá. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctor doctor. González. Ha sido un lujo, verdaderamente. Gracias por el esfuerzo de estar un viernes a la tarde cuando uno tiene ganas de ya hacer otra cosa, dando una clase para los médicos catamarqueños. El agradecimiento es total y cuente con el Colegio Médico de Catamarca para siempre, para cualquier cosa que necesite de nosotros. Bueno, al contrario, muchas gracias. La verdad que para mí, a mí me honra que me inviten. Hay gente que aprecio mucho. En Catamarca he estado un tiempo, así que a varios conozco y aprecio mucho. Y lo que habíamos hablado antes de empezar formalmente, los felicito por esta idea de seguir con la formación continua a través de este tipo de plataformas. Creo que quien está solo valora mucho que haya gente que decida hacer este tipo de reuniones formativas donde puedan sacarse dudas preguntando, a veces las dudas se sacan escuchando.
conocimiento y se intercambian opiniones y formas de ver los pacientes desde el diferente lugar que a cada uno le toca. Así que les agradezco yo mucho a ustedes esta oportunidad y los felicito nuevamente porque me parece bárbaro lo que están haciendo. También me alegro de verlos. agradezco a Guille, que siempre está y siempre nos ayuda. Lore, termina vos. Gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente que ha participado. Y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Sí, señor. Cuídense todos y como siempre Gracias. digo, Hasta luego. aprovechen a la familia el fin de semana. Chao, chao.